gráficas de funciones y después vamos a ver desigualdades o también llamadas inecuaciones. En este orden porque, bueno, considero yo que es mejor verlo así. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, vamos a hablar de las gráficas de funciones. Entonces, pues tenemos que ubicarnos primero qué es una función, ¿verdad? Pero todavía más, tenemos que ubicar primero qué es una relación y después ubicaremos qué es una función y particularmente funciones con números reales para poder platicar acerca de las gráficas. Entonces vamos a comenzar con el concepto de relación. ¿Sí? Entonces, una relación es una regla de correspondencia es una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Sí, es importante destacar los ingredientes que tiene una relación, ¿verdad? Tiene dos conjuntos. Estos dos conjuntos pueden ser dos conjuntos diferentes o puede ser incluso una relación entre elementos del mismo conjunto, tal y como sucede con las funciones de valor real, que pues utilizan números reales y nos dan números reales, ¿no? Es de los reales a los reales, del mismo conjunto. Entonces, es una regla de correspondencia. Bien, ¿es una regla así cualquiera? Pues en estricta rigor sí es una regla así cualquiera. Nosotros conocimos, ¿verdad? Hablamos algo de conjuntos, posiblemente en el nivel medio superior, y conocimos el producto cartesiano entre dos conjuntos. El producto cartesiano entre dos conjuntos, pues es emparejar elementos del primer conjunto con todos los elementos del segundo conjunto. De ahí, de ese producto cartesiano, nosotros podemos tomar subconjuntos y estos subconjuntos son precisamente relaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, pues una relación es una regla de correspondencia. Aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos que el conjunto A tiene los elementos, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3, el conjunto B tiene los elementos A, B y C, pues estas flechitas que voy a dibujar son precisamente mi regla de correspondencia. Entonces, estas flechitas son precisamente cómo estoy relacionando los elementos de este conjunto A con los elementos de este conjunto B. Esa sería una relación. Existen diferentes tipos de relaciones, ¿no? Puedo, por ejemplo, a estos elementos relacionarlos con un mismo conjunto, con un mismo elemento, perdón. Puedo relacionar, ¿verdad? Este con todos, etcétera, ¿no? Pero hay dentro de las relaciones unas relaciones particulares que llamamos funciones. ¿Sí? Estas funciones una función, ¿verdad? Entonces es una relación
es una relación en la que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un solo elemento del segundo conjunto. Un solo elemento del segundo conjunto. Bien, esa definición lleva implícito varias cosas. Por ejemplo, primero, una función es una relación. Entonces, es una regla de correspondencia entre dos conjuntos. Dice, en la que a cada elemento del primer conjunto. Esto es porque cada elemento del primer conjunto debe estar relacionado con otro elemento. Cada elemento. Y además, a un elemento del primer conjunto le va a corresponder un solo elemento del segundo conjunto. Ese es lo que caracteriza a una función, que cada elemento de estos está relacionado con un solo elemento del segundo conjunto. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar funciones con valores reales, pues nosotros vamos a tener funciones que van de los números reales a los números reales. Entonces, déjenme ahora escribir por acá de este lado. Entonces, una relación es una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, tal como este dibujito. Una función también es una relación, pero esta relación es muy especial, porque a cada elemento del primer conjunto le corresponde un solo elemento del segundo conjunto. Si nosotros, por ejemplo, recordamos, ¿verdad?, las funciones que vimos o que ya hemos visto con valores reales, es decir, con números reales, lo que nosotros recordamos, ¿verdad?, por ejemplo, es lo siguiente. Nosotros generalmente definimos una función de valores reales. Déjenme escribir aquí. Función de valores reales. O sea, de valores reales no quiere decir que de valores de verdad, ¿no? Sino más bien de valores reales quiere decir, o va en el sentido de que utiliza números reales. Y lo escribimos de esa manera porque usa números reales y nos regresa números reales. Normalmente, esta regla de correspondencia se escribe de esta manera. Es una función que va de un dominio que es subconjunto de los reales, pero puede ser todos los reales, a los números reales. Recuerden que los números reales se escriben así, de esta manera, con una R adornada. En los libros generalmente aparece esta R con negritas, pero bueno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que yo voy a tener aquí el conjunto de los números reales y acá voy a tener el conjunto de los números reales. Y dentro de este conjunto de números reales voy a tener el conjunto D, que es el dominio. ¿Sí? Este conjunto D pueden ser todos los reales. Y voy a asignar un elemento de aquí, o más bien a un elemento de aquí le voy a asignar un elemento de por acá. Y este conjunto de elementos que yo tenga aquí, pues va a formar algo que se le llama la imagen. ¿Sí?
esta imagen también pueden ser todos los números reales. Ajá, bien. Entonces, nosotros recordaremos que las funciones no las representamos así, ¿verdad? Sino más bien las representamos en el plano cartesiano. Entonces, nosotros en el plano cartesiano, ¿sí? Vamos a poner aquí gráfica de una función. Gráfica de una función. Entonces, nosotros en el plano cartesiano, eje X, eje Y, nosotros vamos a tomar un elemento del primer conjunto y le vamos a asignar un elemento del segundo conjunto y vamos a obtener un punto con coordenadas X, Y. Ajá. Este conjunto de coordenadas X, Y, ¿verdad? Es en sí una función. Entonces, obviamente, pues hay diferentes tipos de funciones. Ahora, algo importante. Si yo conozco la gráfica de una relación o conozco una gráfica, ¿no? Me dan una gráfica. Yo puedo saber si esta corresponde a una función o a una relación. Y vamos a ver cómo. ¿Sí? Esto que les estoy platicando, pues obviamente puede uno abundar más, ¿verdad? Pero pues en nuestro caso nada más estamos haciendo una especie de introducción para que no quede muy hueco de lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a hablar de gráficas de funciones de variable real, de valores reales, y pues tenemos que ubicarnos, ¿no? Primero que es una función y después ver las gráficas. Entonces, perdón, nosotros, por ejemplo, para identificar, ¿verdad? Entonces, vamos a poner así, para identificar la gráfica de una función, ¿sí? Entonces, imagínense que me dan aquí algunas gráficas. Algunas gráficas, por ejemplo, imaginen algo así, algo así, ¿por qué no una circunferencia? ¿Verdad? Una línea recta. Y yo quisiera identificar cuál de estas gráficas corresponde a una función o cuáles de estas gráficas corresponden a una función. Bien, esto creo que es muy feo. Entonces, lo que hacemos es recordar la definición. Dice, a cada elemento del primer conjunto le corresponde un solo elemento del segundo conjunto. Entonces, lo que hacemos es trazar una recta paralela al eje Y, o sea, una vertical, y ver si esta vertical corta la gráfica en un punto o en más. En este caso, aquí, bueno, tracé esta línea vertical aquí, pero la pude ver trazado en cualquier lado, ¿no? Entonces, lo importante es ver que si la línea recta corta la gráfica en un solo punto, entonces es función. Obviamente, nuestra línea que vamos a trazar, pues la trazamos a propósito
para verificar lo que queremos, ¿eh? Porque si yo, por ejemplo, trazo una línea aquí tangente, ¿verdad? Pues también la corta en un solo punto, ¿verdad? Y entonces puedo decir, pues entonces función. No, la intención es verificar, ¿verdad? Que efectivamente esta cosa es una función. Por ejemplo, aquí, corta en 2 puntos, eso quiere decir que a este elemento del primer conjunto le hice corresponder 2 elementos. Entonces, esa no es una función. Lo mismo sucede con esta otra gráfica, ¿verdad? Si nosotros trazamos la vertical, observamos que a este elemento del primer conjunto le estoy haciendo corresponder 2 elementos del segundo conjunto, es decir, le estoy dando aquí dos alturas, ¿no? Y pues por lo tanto ya no es función. Esta línea recta, por ejemplo, sí es función, ¿verdad? Porque a este elemento del primer conjunto le hice corresponder un solo elemento del segundo conjunto, es decir, una sola altura. ¿Sale? Bien. Entonces, eso es en cuanto a la gráfica para identificar si es una función o es una relación, porque recuerden que una función es una relación, ¿sí? En el conjunto de las relaciones, dentro está en el conjunto de las funciones, ¿sí? Nada más que una relación para que sea función tiene que cumplir la definición que dice que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un solo elemento del segundo conjunto. Ajá. Como ven aquí en esta gráfica, aquí específicamente en este dibujo, el dominio es una parte de los números reales, ¿sí? Por eso es que se escribe de esta manera, porque el dominio es un subconjunto de los reales. A veces este dominio son todos los reales, pero recuerden que en funciones de variable real a veces no se utilizan todos los números reales para definir una función, ¿sí? Tal es el caso, por ejemplo, cuando tenemos una función como esta, déjenme escribirla. Voy a borrar esta parte nada más porque quiero conservar esto todavía. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una función como esta, ¿no? F de x igual a la raíz de x. Ustedes saben que no pueden tomar cualquier valor aquí, porque si toman un número negativo, pues este número negativo no tiene raíz cuadrada en los números reales. Por lo tanto, pues deberán de tomar solamente los números positivos, el 0 y los números positivos. Por lo tanto, pues no están utilizando todos los números reales para definir esta función. Por eso es que esto queda así. Porque acuérdense que la definición dice a cada elemento del primer conjunto. Si yo no le pusiera esto, tendría yo que tomar a todos los números reales, siempre, ¿verdad? Pero ya poniendo esto, ya salvo eso, y entonces puedo aplicar exactamente la definición, ¿no? A cada elemento del primer conjunto. En este caso, el dominio de esta función pues son todos los números reales positivos. O dicho de otra manera, los que no son negativos, ¿no? El 0 y todos los positivos. Hay otros casos, por ejemplo, como una función de esta manera, en la que el denominador no puede ser 0, ¿eh? Aquí tampoco se toman a todos los números reales. Bien, por eso es que se escribe de esta manera, ¿no? Y bueno, lo que nos interesa a nosotros es aprender cosas acerca de las gráficas de las funciones. Entonces, esto que les acabo de platicar, pues es una breve introducción, ¿verdad? Para ubicarnos en qué es una función y poder entonces así platicar acerca de algunas funciones de variable real. Dentro de las funciones de variable real, tenemos una clasificación. ¿Sí? Bueno, una función de variable real se escribe de la siguiente manera, ¿no? Y igual a
f de x. Nosotros, la x es la variable independiente. La y es la variable dependiente. Y como ven, puedo escribir indistintamente y o f de x. Ajá. Entonces, bueno. Y tenemos, como les decía, la clasificación de las funciones de variable real. Entonces, aquí son funciones. Son funciones de variable real, nada más que no lo escribo para no saturar aquí la escritura y para también para ahorrar marcador. Funciones, existen funciones algebraicas y funciones trascendentes. ¿Cuáles son las algebraicas? Las algebraicas son todas aquellas que tienen que ver con polinomios. Polinomio de grado 1, de grado 2, de grado 3, etcétera, ¿no? De grado n. Operaciones con polinomios. ¿Qué operaciones? Por ejemplo, cuadrados de polinomios, multiplicaciones de polinomios, sumas de polinomios, divisiones de polinomios, raíces cuadradas, raíces cúbicas, etcétera, de polinomios. Todas esas son algebraicas. ¿Y cuáles son las trascendentes? Las trascendentes contienen, ¿verdad?, a las trigonométricas, pues son el seno, el coseno, la tangente, etcétera, ¿no? Contienen también a las inversas de estas trigonométricas. Ustedes dirán, ¿cuáles son las inversas de las trigonométricas? Pues son, por ejemplo, el arcoseno, el arcocoseno, el arcotangente, ¿no? Es como cuando ustedes tienen, por ejemplo, ¿no?, el seno de x igual a 1 y despejan la x. Entonces la x es igual a el arco cuyo seno es 1. Estas funciones que están aquí, esta que está aquí, arcoseno, es una inversa de la función trigonométrica seno. Entonces, aquí también inversas trigonométricas, lo abrevio, las logarítmicas y las exponenciales. Estas son funciones trascendentes. Las algebraicas, les digo, pues son todas las que tienen que ver con operaciones con polinomios. ¿Sí? Bien, entonces esa es la clasificación de funciones de variable real y lo que nos resta, pues es ver algunos ejemplos. Podríamos nosotros platicar de todas las algebraicas, de todas las trascendentes, ¿verdad?, pero bueno, nos llevaría muchísimo tiempo hacer eso. Lo que vamos a hacer es platicar acerca de algunas algebraicas para tener la intuición, ¿sí? Por ejemplo, los que van a estudiar actuaría, pues obviamente vamos nosotros durante los cursos a abundar en algebraicas, trascendentes, a ver sus gráficas, límites, etcétera, ¿no? Pues los que no van a estudiar actuaría, pues les sirve bastante conocer cómo, qué características tiene, por ejemplo, la gráfica de una función lineal, de una función cuadrática, ¿verdad?, de una función polinomial, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros vamos a limitar nuestro estudio, ¿verdad?, o nuestra exposición de hoy a algunas algebraicas nada más, ¿sí? Esto, bueno, se puede platicar acerca de las trascendentes, ¿verdad?, pero
me interesa más hablar acerca de las algebraicas y conocerlas bien, ¿no? O sea, conociendo esto nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces déjenme borrar de este lado. Y vamos a comenzar con algunas funciones, ¿no? Bien. Si hubiera algún comentario, alguna duda, pueden hacerlo, ¿no? Entonces, algunas funciones. Escribió medio extraño esto. Algunas funciones. Por ejemplo, una función, la más sencilla, sería para empezar la función constante. Función constante. Entonces, la función constante es una función que, por ejemplo, se describe de esta manera: f de x igual a una constante. Vamos a poner c. C es constante, ¿no? Esta función, su gráfica, se ve de esta manera. Cada elemento de la x va a ir a dar a un mismo número, que es precisamente la constante. Supongan que la constante, no sé, está por acá, ¿no? Este es el valor constante. Entonces, la gráfica de esta función se vería así. Fíjense. Sería una recta paralela al eje x. ¿Sí? Esta es la gráfica de la función f de x. ¿Por qué se ve así? Porque a un valor de x le asignas la constante. O sea, a todos los valores de x le asignas la misma altura. ¿Sí? Esa es una función constante. ¿Sí? Como ven, pues el dominio de esta función son todos los números reales, ¿verdad? La imagen de esta función, pues nada más es la constante c. Y esa es una función constante. ¿Sí? ¿Qué características tiene? Pues que es paralela al eje x. Esa es, digamos, la función más sencilla que hay. Después, hablando de sencillez, ¿verdad? La siguiente sería la función identidad, es decir, f de x igual a x, ¿no? Déjenme ponerla esa de este lado. Hasta aquí, pues estas, pues no tienen mucho que estudiarles, ¿verdad? Pero bueno. Función identidad. La función identidad se ve así. F de x igual a x. ¿Sí? Tú tomas un valor y le asignas ese mismo valor en los números reales. Entonces, la gráfica de esta función se ve así. Es una recta a 45 grados. Así. Obviamente aquí son representaciones, ¿no? Son como caricaturas, porque esta recta pues, es infinita, ¿verdad? Lo mismo que el plano cartesiano, nada más que pues aquí es un pedacito, ¿no? Una representación.
Entonces, tú das un valor de X y le asignas el mismo valor en la Y. Ajá. Y bueno, esa es la función identidad. Como ven, pues es una recta a 45 grados. ¿Sí? También no tiene mucho que analizarse, ¿va? Después, bueno, cuando se estudian otras cosas, se utiliza esta función para, por ejemplo, reflejar cuando sacamos la función inversa, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí esto, pues nada más se vería así, ¿no? Luego, en orden así de entre la más sencilla y vamos complicándolas un poco más, vendría entonces ahora la función lineal. ¿Sí? Aquí ya hay otras cosillas que analizar, ¿no? Las cosas que se pueden analizar de una función, pues son, por ejemplo, las intersecciones con los ejes, con el eje X, con el eje Y, si tienen máximos o mínimos, etcétera, ¿no? Todas esas cosas son importantes de analizar en una función, considerando que una función pues, va a ser un modelo matemático de algún problema o algún fenómeno que nosotros estemos analizando, pues es importante conocer ciertas cosas acerca de las funciones. Bien, entonces déjenme borrar acá para poner la función lineal. Entonces ahora función lineal. Función lineal. Bien, estas funciones lineales se ven más o menos así. ¿Sí? Aquí la M representa la pendiente. M es la pendiente, déjenme ponerlo así. Y esta M es el avance o lo que cambia, el cambio en Y, dividido entre el cambio en X. ¿Sí? Ese delta significa el cambio, ¿no? Lo que se movió en X y lo que se movió en Y, ¿no? Bien, B se llama así, ¿no? Ordenada al origen. Este término de ordenada, no sé si recuerden, al eje de las X se les llama el eje de las abscisas, al eje de las Y se les llama el eje de las ordenadas. ¿Sí? Entonces, a la variable independiente se le llama abscisa, a la variable dependiente se le llama ordenada. Entonces, cuando yo digo ordenada al origen, pues quiere decir que es la Y que está asignada al 0. ¿Sí? Eso es lo que básicamente quiere decir. Entonces, estas se ven más o menos así. Ojo, voy a dibujar aquí dos gráficas. ¿Sí? Nada más son ejemplos, ¿no? No quiere decir que todas son así. Son ejemplos nada más, ¿eh? O sea, son casos particulares o dibujos particulares de alguna función lineal. Por ejemplo, déjenme dibujar esta así, ¿no? Es una línea recta, nomás que me salió medio chueca, pero es una línea recta. Y déjenme dibujar esta así. ¿Sí? También es una línea recta, nomás que pues me falla el pulso, ¿no? Ok, entonces les decía, este puntito que está aquí, pues es precisamente la altura, es el valor B.
Y la pendiente es la relación que hay entre lo que avanzo en Y y lo que avanzo en X. ¿Sí? O sea, por ejemplo, imagínate que tú te paras en este punto y dices, para llegar a este punto, ¿verdad? Voy a tomar un taxi, ¿no? Y me va a llevar, en lugar de que me lleve así directo, pues me lleva por acá y luego por acá. O sea, por ejemplo, avanzo, no sé, 3 unidades para acá y 2 para acá. Entonces la pendiente va a ser 3 medios, ¿no? Porque acuérdense que es el avance en Y entre el avance en X. ¿Sí? Entonces, si avanzo aquí, lo puse de este lado para que corresponda con lo que acabo de escribir aquí. Entonces avanzo 3 unidades, 1, 2, 3 y 2. Entonces la pendiente sería 3 medios. Ajá. Bien, acá igual, ¿no? Este es el valor B. Y si se fijan aquí, este sería el incremento en Y y este sería el incremento en X. Esta pendiente es positiva porque avanzo positivo y positivo. Pero fíjense por acá. Ajá. Si yo quisiera de este punto ir a este punto, entonces tendría yo que avanzar en el sentido negativo en el eje X y en el sentido positivo en el eje Y. Esa es una pendiente negativa. Ajá. Entonces aquí la pendiente, voy a ponerlo así, la pendiente es mayor que 0 y aquí la pendiente es menor que 0. Ajá. Vamos a ver un ejemplo del cómo se puede trazar la gráfica de una función lineal. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, profe. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de cómo trazar una línea recta, ¿no? Bueno, la gráfica de una función lineal. Yo sé que a ustedes, por ejemplo, les dijeron, bueno, para dibujar la gráfica de una función lineal, pues lo que hay que hacer es una tabla, ¿no? Hacer una tabulación. Sí, es correcto, pero también hay otras maneras de hacerlo y más prácticas, ¿no? Primero vamos a utilizar un axioma que dice que por 2 puntos pasa una única recta. Entonces nosotros decimos, bueno, pues una recta queda bien definida si me das 2 puntos. Por eso es que las ecuaciones, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de sus clases de álgebra, perdón, de geometría analítica, cuando les dan, por ejemplo, la ecuación de la recta, pues dicen, la ecuación de la recta da 2 puntos, o la ecuación de la recta, como está aquí, ¿no? Bueno, aquí aparece la pendiente, pero es punto pendiente. Entonces, con 2 elementos, o sea, con 2 puntos pueden ustedes dar la ecuación de una recta. Bueno, vamos a poner como ejemplo. Ejemplo. Graficar. Graficar y igual a 2/3 de x menos 1. Ajá. Sin hacer tabulación, ¿no? Fíjense entonces cómo sería esto. Déjenme dibujar mi plano cartesiano. Déjenme poner aquí alguna escala con mi tantiómetro. Para que quede bonita, ¿no? Bien.
Ahí está. Entonces, vamos a lo que les decía, ¿no? Fíjense, yo tengo una función similar a esta, ¿verdad? Aquí le puse y en vez de f de x, ustedes saben que f de x es lo mismo que y. Aquí la pendiente m es 2/3 y la ordenada al origen es -1, ¿sí? Quiere decir que esta línea recta pasa por el -1 en la y, lo ubicamos aquí en la y, el -1 es este, entonces aquí voy a poner un puntito porque es por donde pasa mi recta, y luego dice, fíjense, ya estoy ahí en ese punto, ¿no? Ese punto es de mi recta, es donde corta el eje de las y. Y ahora lo que me interesa es dibujarla. Entonces necesito otro punto. ¿Cómo lo encuentro? Pues con la pendiente. Porque la pendiente dice que es lo que avanzas en y entre lo que avanzas en x. Entonces yo estando aquí, quiero ir a otro punto de la recta. ¿Cómo le hago? Pues avanzo 2 unidades en el eje y, 1 y 2, y 3 unidades en el eje x. Entonces avanzo 1 y 2 en el eje y 3, 1, 2, 3 en el eje x. ¿Sí estamos de acuerdo? 2/3. Y ubico otro punto de la recta. Y ahora pues nada más lo que hago es trazar mi recta, ¿no? Que pasa por estos dos puntos. ¿Sí? Y ya está. Tiene una pendiente positiva de 2, 1 y 2. Estando en este punto, 1 y 2, 1, 2, 3, 2/3. Y pasa por el -1. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora voy a hacer el ejercicio inverso. Ahora voy a dar la gráfica y, dada la gráfica, voy a dar la ecuación. Acuérdense que en geometría analítica, pues es precisamente lo que se estudia, ¿no? Dos problemas. Uno, dada la ecuación, encontrar el lugar geométrico, como aquí. Y el otro problema es, dado el lugar geométrico, encontrar la ecuación. Entonces ahora vamos a, dado el lugar geométrico, vamos a encontrar la ecuación. Otro ejemplo. Este diría así, ¿no? Hallar la ecuación de la recta y vamos a dibujarla, ¿no? Perdón. Entonces, déjenme hacer aquí mi escala. Bueno, a ustedes les saldrá más bonita la cuadrícula, ¿no? Bien, supongamos que tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que por aquí pasa. Y pasa por aquí. Ahí. Algo así, ¿no?
Ok. La puse así sencilla para poder fácilmente identificar, ¿no? Bien. Entonces, pues, mi ecuación tiene esta forma, ¿no? Y igual a M por X más B. ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale B? ¿Sí? Es más fácil primero ubicar cuánto vale B. Entonces, si se fijan, esta recta corta el eje de las Y en el 2. Entonces, la B vale 2. Ajá. ¿Cuánto vale la pendiente? Bueno, pues ubicas otro punto de la recta, en este caso el otro punto más fácil de ubicar, pues sería este, ¿no? Y estando en este punto, vemos cuánto nos desplazamos en el eje Y y cuánto nos desplazamos en el eje X. ¿Sí? Si se fijan aquí, estando aquí se desplazan 2 unidades, pero fíjense, 2 unidades hacia abajo, o sea, en el sentido negativo de la Y, 2 unidades, y en la X se desplazan 1, 2, 3 unidades. Ajá. Entonces, la ecuación es Y igual a, como menos entre más es menos, pues puedo poner el menos aquí a toda la fracción. Y esta es la ecuación de esta recta. ¿Sí? Bien, entonces recuerden que dada una gráfica de una función como esta, pues las cosas interesantes, por ejemplo, para una línea recta es las intersecciones con los ejes, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, bueno, pues utilizamos la intersección con el eje Y, utilizamos la intersección con el eje X, de casualidad porque elegimos ese punto para poder contar cuánto vale la pendiente, ¿no? Cuánto avanzas en Y, cuánto avanzas en X, para designar el valor de la pendiente. Ajá. Profesor, Sí, buenos días. buenos días. Un favorzote, ¿me puede, es que no alcanzo a ver bien, en el ejemplo, ¿me puede marcar bien dónde está la B? Por Claro, favor. Gracias. sí. En este ejemplo que acabamos de poner, Sí, profe. ajá, este sería la B. La B es la intersección con el eje Y. ¿Sí? Son 2 unidades. Bueno, aquí a mi dibujo que hice bien padre, ¿verdad? Serían 2 unidades positivas en el eje Y. ¿Sí? No, se ve medio feo, pero bueno, ustedes disculparán, ¿verdad? Ok, si no se ve o algo, me avisa, ¿no? Para, No, sí, ya, muchas gracias. podemos hacer, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, pues lo que nosotros queremos destacar acerca de estas funciones lineales, bueno, pues es que el valor que tienes aquí, cuando te dan la función así como esta, pues el valor que tienes aquí constante es la intersección con el eje de las y el valor que tienes multiplicando a la X, pues es la pendiente. Ajá. Que puede ser una pendiente positiva como esta o una pendiente negativa como esta. Ajá. Entonces, saber identificar esas cosas. Entonces, ¿qué me llevo de esto? Saber identificar cuando una función es creciente, cuando tiene pendiente positiva, cuando es decreciente, cuando tiene pendiente negativa. Ajá. Y pues identificar las intersecciones con los ejes, ¿no? Aquí pues la única intersección que me interesó pues es la intersección con el eje Y. ¿Podría sacar la intersección con el eje X? Sí, haciendo la Y igual a 0. Si hago la Y igual a 0, pues ustedes tendrían una ecuación lineal, ¿verdad?
que se resuelve pues, fácilmente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver otro tipo de función, que sería la función cuadrática, porque tenemos que platicar también acerca de las desigualdades, ¿no? Entonces vamos de una vez a ver las cuadráticas. Bueno. Si hubiera alguna duda o algo, o si no ven, como su compañera lo comentaba, díganme, ¿no? Para poderles ayudar. Bien. Entonces, la siguiente sería una función cuadrática. Las funciones cuadráticas tienen esta característica. F de X igual a, vamos a ponerlo así, A por X cuadrada más B por X más C. ¿Sí? Tienen esa característica. Este valor C, si me permiten, déjenme hacer dos grafiquitas aquí, nada más para ilustrar. Invariablemente, una función cuadrática se ve, o su dibujo, o su gráfica es una parábola. ¿Sí? Entonces, déjenme dibujarla ahí más o menos, ¿no? Creo que me quedó medio chueca, pero no le hace. Una parábola. Una parábola. ¿Ok? Estos brazos de la parábola son infinitos, esos también, ¿no? Pero aquí vamos a destacar algunas cosas. Por ejemplo, este valor de aquí, la intersección con el eje de las Y, es este valor de acá, es la C. ¿Sí? Este valor es la C. Ajá. Ahora, ¿de qué depende de que abra hacia arriba o hacia abajo? Depende del valor de A. Cuando abre hacia arriba, quiere decir que la A es positiva. Y cuando abre hacia abajo, quiere decir que la A es negativa. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Aquí podríamos destacar algo importante. Por ejemplo, este valor de aquí, que está aquí, el vértice, es el valor máximo de esta función. Y en este caso de acá, pues es el valor mínimo. Ajá. Esta tiene máximo, tiene mínimo. Y también podremos destacar estos puntos de aquí, que son las intersecciones con el eje X. Ojo, piensen, si esta parábola estuviera más arriba, no intersecta al eje de las X. O si esta estuviera más abajo, no intersecta al eje de las X. Entonces, una parábola puede intersectar o no al eje de las X. Ajá. Estas intersecciones están relacionadas con las raíces de la ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, las intersecciones con el eje X son las soluciones de la ecuación cuadrática A por X cuadrada más BX más C igual a 0. Nótese que sobre el eje X, la Y o F de X es igual a 0. Si tú pones igual a 0 esto, pues obtienes precisamente
la ecuación cuadrática. Entonces, cada función cuadrática tiene asociada una ecuación cuadrática, ¿sí? Esta ecuación cuadrática lo que nos dice, pues, son las intersecciones con el eje de las X. Recuerden que al resolver esta ecuación cuadrática, nosotros podemos obtener, por ejemplo, déjenme. Por ejemplo, se resuelve, déjenme un segundo. Bueno, que se resuelve con la fórmula X es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC, todo sobre 2A. Esa A, esa B y esa C son precisamente estas: los coeficientes cuadrático, lineal y el término constante. Bien, como ustedes saben, cuando ustedes resuelven esa ecuación usando esa fórmula, aquí pueden pasar varias cosas. Si esto es positivo, entonces van a tener dos raíces reales. Es decir, va a haber dos puntos de intersección. Si esto de aquí adentro es igual a 0, entonces hagan de cuenta que estas parábolas solamente cortan al eje de las X en un punto, ¿no? Entonces, déjenme definir esto, ¿no? Delta, o sea, el discriminante es B cuadrada menos 4AC. Por ejemplo, cuando el discriminante es positivo, entonces, déjenme hacer un dibujito así nada más, medio cotorrón. Hay dos intersecciones, ¿no? Cuando el discriminante es 0, hay una intersección. ¿Sí? Este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Y cuando el discriminante es negativo, no puedo sacar raíz cuadrada, entonces no hay intersección. Eso es lo que quiere decir. Puse este ejemplo de la parábola que abre hacia arriba, pero también para la parábola que abre hacia abajo también sería algo similar. Entonces, fíjense, ese discriminante me dice, ¿verdad?, cómo se ve la parábola, si está más arriba del eje de las X, ¿verdad?, en este caso, si está tangente al eje de las X, perdón, aquí es una X, más que salió medio horrible, o si corta el eje de las X en dos puntos, ¿no? ¿Sale? Bien, entonces, bueno, esas son algunas cosas, ¿no?, de las que podemos platicar acerca de las funciones cuadráticas. ¿Qué otra cosa podemos platicar? Pues podemos platicar acerca del vértice, ¿verdad? ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? Por ejemplo, dar un ejemplo de cómo podemos graficar una parábola como esta. No me voy a meter mucho con esto, ¿no? Lo importante es conocer esto, no nada más. Por ejemplo, o sea, ¿qué cosas destacaría yo? Pues, por ejemplo, cuando tienes una función como esta, como es A, si A es positiva o negativa, me va a decir cómo va a abrir mi parábola. Como es C, me va a decir dónde va a intersectar al eje de las Y. ¿Sale? Si ya me pongo yo a resolver esto, pues me va a decir cuántas intersecciones tengo con el eje de las X, etcétera, ¿no? Entonces, déjenme hacer así un ejemplo rápido.
ya para no meternos mucho en esto, ¿no? Les digo, es pues nada más ubicar algunas cosas, ¿verdad? Para tener un conocimiento un poco más amplio de esto, pues necesitaremos más tiempo, pero yo creo que con esto es lo básico, lo que podemos nosotros tener en consideración siempre, conocer, y con esto nos defendemos bastante bien, ¿no? Perdón. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Graficar por ejemplo, déjenme ver aquí que tengo. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrada menos x menos 2. Así sencillito. Bien. De entrada, lo que sabemos es que la parábola abre hacia arriba y que intersecta al eje de las y en el menos 2. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa podemos saber? Bueno, pues entonces vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces la parábola abre hacia arriba e intersecta al eje Y en 2, en menos 2, perdón. En menos 2. ¿Ok? Eso de entrada. Otras cosas que podemos saber, pues, por ejemplo, son las intersecciones con el eje X. Entonces, obtenemos las intersecciones con el eje X. ¿Sale? Para esto resolvemos x cuadrada menos x menos 2 igual a 0. Si quieren, como un ejercicio bonito, vamos a aplicarle la fórmula general, que también esto se puede hacer por factorización, pero bueno, como ustedes prefieran, ¿no? Entonces, un bonito ejercicio sería aplicar la fórmula general, ¿no? X es igual a, aquí identificamos que A es igual a 1, que B es igual a menos 1 y que C es igual a menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería menos B, sería 1, más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, menos 4 por A, que vale 1, por C, que vale menos 2. Todo esto sobre 2 por 1. Entonces, X es igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 1, menos 1 al cuadrado, pues es 1. Menos por menos es más. 4 por 2 son 8. 2 por 1, 2. ¿Sí? Esto es igual a 1 más menos la raíz de 9 entre 2, o sea, 1 más menos 3 sobre 2. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que una de las raíces utilizo el signo más, la otra utilizo el signo menos. Ya tengo las intersecciones. Déjenme borrar aquí. Entonces, X es igual a 1 más 3 son 4 entre 2. 1 más 3 son 4 entre 2 igual a 2. Y la otra, digamos que es la 1, ¿no? Y X2 es 1 menos 3 entre 2. 1 menos 3 es menos 2. Entre 2 es igual a menos 1. Entonces, las intersecciones son 2 y menos 1. ¿Vale? Entonces, si nosotros graficamos esto, más o menos, ¿eh?
nos damos una idea, ¿no? Entonces, acuérdense, abre hacia arriba, la intersección con el eje Y es -2, entonces aquí intersecta. ¿Vale? Las intersecciones con el eje X son X igual a 2, acá. X igual a -1, acá. ¿Sí? Entonces, estas parábolas por lo general son simétricas. ¿Ya? Entonces, esperaríamos que su vértice estuviera por aquí más o menos, ¿no? Así. ¿Vale? Entonces, esa sería más o menos, conociendo las intersecciones con los ejes, conociendo hacia dónde abre, pues podemos darnos una idea de más o menos cómo se ve la gráfica, ¿no? Obviamente, si hacemos una tabulación y la graficamos tal cual, pues ya es mejor, ¿verdad? Pero bueno, así de entrada podemos nosotros darnos ciertas ideas, ¿no? Que son bastante útiles cuando estamos en la práctica resolviendo alguna desigualdad o algún problema, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, bueno, pues yo creo que con eso, respecto a las gráficas de algunas funciones, lo siguiente, pues vamos a platicar acerca de las desigualdades. ¿Sí? Recuerden que pues no podemos abundar mucho, pero sin embargo, damos cuestiones así muy concisas para que nos puedan servir en nuestro arranque, ¿no? De nuestra licenciatura. Muy bien, entonces, bueno, pues ahí nos quedamos en eso. Vamos ahora a ver desigualdades. Nótese esto que acabamos de hacer aquí, ¿verdad? Porque para resolver una desigualdad, posiblemente volvamos a utilizar estas cosas que analizamos aquí. Bien. Entonces, les decía, vamos a ahora platicar acerca de las desigualdades. Bien. Nosotros vamos a aprender, o ya aprendimos, cosas acerca de los números reales. Entonces, nosotros tenemos un conjunto que son los números reales. Esos números reales tienen dos operaciones, la suma y el producto. Ustedes dirán, bueno, pues a mí también me enseñaron a restar y a dividir, ¿sí? Pero restar es sumar números negativos y dividir es multiplicar por los inversos multiplicativos. Entonces, con decir suma y multiplicación, quedan cubiertas las cuatro operaciones. Entonces, estos números reales tienen dos operaciones. Y estas dos operaciones tienen ciertas propiedades. Ajá. Pero además de tener estas dos operaciones con ciertas propiedades, también tienen lo que se llama axiomas de orden. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos axiomas de orden? Bueno, pues tenemos nosotros, por ejemplo, el axioma de tricotomía. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes dos números reales, si X y Y pertenecen a los reales, o sea, si tienes dos números reales, entonces se cumple solo una de las siguientes afirmaciones. A, que X sea menor que Y. Vamos a ponerlo como incisos. Que X sea igual a Y o que X sea mayor que Y. Por eso se llama tricotomía.
porque hay 3. Entonces, solamente se cumple una de estas. No se pueden cumplir 2 al mismo tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ustedes dirán, oye, pero déjenme cambiar la letra porque se me hace que con estas letras no la vamos a hacer. Vamos a poner A y B. Ustedes dirán, ¿cómo si yo he visto que es mayor o igual? Ah, pero eso es cuando tienes una variable. Ajá. Cuando es un valor específico, entonces se cumple solamente una de estas. ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos, por ejemplo, que estas desigualdades, ¿verdad? Bueno, que una desigualdad es transitiva. O sea, tenemos el axioma de transitividad. Dice así, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces, pues A es mayor que C. Número 3, tenemos también el axioma de aditividad. Entonces, dice así, si A es mayor que B, entonces A más B es mayor, A más B, A más C es mayor que B más C. ¿Qué quiere decir este axioma? Que tú puedes sumar en una desigualdad cosas de los dos lados. Y bueno, decir sumar, cuando tú sumas un número negativo, pues es también decir restar, ¿no? Entonces puedo sumar o restar cosas en ambos lados de una desigualdad, sin que ésta se afecte. Número 4, el axioma de multiplicativo o de bueno, pues vamos a ponerle multiplicativo. Entonces, dice así. Fíjense, si C es mayor que 0 y A es mayor que B, entonces, lo dividimos en 2, ¿no? Vamos a ponerle aquí inciso A. Entonces, A por C es mayor que B por C. Ojo, si C es mayor que 0, y el inciso B dice que si C es menor que 0 y A es mayor que B, entonces A por C es menor que B por C. Fíjense, el axioma multiplicativo tiene 2 incisos o 2 casos. El caso en el que el número que estoy multiplicando es positivo y el caso en el que el número que estoy multiplicando es negativo. Si es positivo, no cambia la desigualdad, no cambia el orden de la desigualdad, pero si es negativo, sí cambia. Esto lo podemos ver fácilmente, por ejemplo. Imagínense ustedes que tienen 2 es menor que 3. ¿Sí? Y vamos a suponer que multiplicas, por ejemplo, por 2 positivo. Si multiplicas este lado y este lado por 2, quedaría aquí 4 menor que 6, efectivamente. Pero imagínate ahora que multiplicas, por ejemplo, por menos 2. ¿Sí? Si tú multiplicas por menos 2, déjenme ponerlo así, ¿no? 4 es menor que 6. Si multiplico por 2. Y si multiplico por menos 2, entonces fíjense, ¿qué pasaría? Menos 2 por 2 serían menos 4. Menos 2 por 3 serían menos 6. ¿Quién será más grande?
Acuérdense que un número es más grande si está más a la derecha. Si tú ubicas estos números en la recta numérica, ¿verdad? Este es el 0, este sería el -4 y por acá estaría el -6. Entonces, es más grande el -4. Si se fijan, cuando multipliqué por un número positivo, la desigualdad no cambió, pero cuando multipliqué por un número negativo, la desigualdad cambió. Es lo que está escrito aquí, de manera general. ¿Sale? Bien. Entonces, bueno, pues esos son los axiomas que vamos a utilizar. Y pues lo que resta es empezar a resolver desigualdades. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo. Entonces, resolver. Resolver, por ejemplo, 6x menos 10 mayor que 3x más 5. Ajá. Resolver eso es llevar a la x, ¿eh? O es como resolver una ecuación, ver cuánto vale x, pero aquí más bien es ver la x si es mayor o menor que algo. ¿Sí? Entonces, fíjense. Dices, bueno, pues las ecuaciones, ¿cómo se resuelven? Las ecuaciones. Ah, pues se pasan todas las x de un lado y todas las que no tienen x del otro lado, ¿verdad? Y luego se despeja la x. Ok, vamos a hacer lo mismo, pero esta no es una ecuación, es una inecuación, ¿sí? O una desigualdad, como ustedes quieran llamar. Lo que hacemos entonces es pasar todas las x para un solo lado. Por ejemplo, aquí ya tengo 6x. Y acuérdense que dice el axioma de aditividad, que yo puedo sumar en ambos lados lo que yo quiera. Entonces, si yo, por ejemplo, sumo en ambos lados menos 3x, pues es como si yo pasara el menos 3x para acá, ¿verdad? ¿Sí? Si sumas menos 3x aquí y menos 3x acá, aquí se va el menos 3x y queda de este lado, ¿no? Es lo que hacen en las ecuaciones, que el que está sumando pasa restando. Eso lo seguimos conservando. Entonces, aquí, por ejemplo, ya estaba el 5, y este que está aquí restando, lo paso al otro lado sumando. Usando el axioma de aditividad, sería que sumara yo 10 de los dos lados, aquí se va este, y aparece acá, como más 10. Reducimos términos semejantes, 6x menos 3x serían 3x, mayor que 5 más 10 son 15. Y ahora observen, ¿qué harían en una ecuación? Pues dices, en una ecuación pasaría este dividiendo, ¿sí? Efectivamente. Entonces lo vamos a pasar dividiendo, nada más que vamos a poner atención en este axioma, porque dice que si multiplico por un número positivo, no pasa nada, pero si multiplico por un número negativo, tendré que invertir el orden de la desigualdad. En este caso, pasar este 3 es como multiplicar por un tercio de los dos lados. ¿Sí estamos de acuerdo? O dicho de otra manera, como el 3 es positivo y lo voy a pasar dividiendo, no se va a alterar la desigualdad. Entonces, x es mayor que 15 sobre 3. Y 15 sobre 3 pues, es 5. Entonces, x es mayor que 5. Esta sería la solución de esta desigualdad. Ahora, ¿qué significa eso geométricamente? Bueno, geométricamente significa, o en el plano, ¿qué significa? Pues significa que esta x mayor que 5, déjenme borrar esta parte de acá, es un subconjunto de los números reales. Es decir, una inecuación o una desigualdad no tiene como solución un número como las ecuaciones, ¿sí?
Las ecuaciones las resuelves y tienen como solución un número, o como una ecuación cuadrática tiene a veces 2, ¿no? O 3, pero tiene un número finito de soluciones. Aquí tiene un número infinito de soluciones. Es decir, la solución de una desigualdad es un intervalo del eje de las X o de la recta de números reales. Entonces, pues vamos a hablar acerca de esos intervalos. ¿Sí? Intervalos. Ajá. Bien. Entonces, si hubiera alguna duda o algo que quieran ustedes comentar, pueden hacerlo. Entonces, vamos a hablar acerca de los intervalos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos X mayor que A, así como decir X mayor que 5, nosotros lo que estamos diciendo es que estamos tomando el intervalo que va desde A hasta el infinito. Esto en la recta numérica, ¿cómo se ve? Pues esto se ve así. Si esta es la recta numérica, ustedes dispensarán, ¿no? Pero ubicas el valor A. ¿Sí? Bueno, aquí obviamente esto va hasta el infinito y esto va hasta menos infinito. Es una representación nada más, ¿no? Este intervalo, ¿cómo se representa aquí en la recta? Pues puedes representarlo aquí directamente sobre la recta o puedes bien representarlo así, de esta manera, que es en el valor de A y todos, perdón, sí, todos los, que es la canción, y todos estos valores, ¿no? O sea, sería este cacho de recta. Este círculo significa que no incluye el valor de A, entonces sería este pedazo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, por ejemplo, cuando decimos que X es menor que A, nos referimos al intervalo que va desde menos infinito hasta A, y en la recta numérica, ustedes dispensarán. Si este es el valor A, entonces serían todos estos de acá. Ajá. Luego, por ejemplo, si tenemos que X es mayor o igual a A, entonces en el intervalo se representa así. Vamos a tomar un corchete para indicar que la X puede ser igual que la A, o sea que contiene a la A, y esta va a ir hasta el infinito. Entonces, si nosotros dibujamos esto, aquí está A, entonces ahora sería aquí relleno, y para acá. Lo mismo si tomamos X menor o igual que A, entonces aquí sería de menos infinito hasta A, pero ahora sería aquí cerrado. ¿Sí? Este es A, menos infinito, infinito, entonces sería ahora rellenito y de este lado, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos que la X está entre A y B, entonces aquí tenemos el intervalo abierto A, B. ¿Cómo se ve en la recta numérica? Pues aquí tengo A, aquí tengo B, menos infinito, infinito, ¿verdad? Este se vería así. Sería este intervalo. ¿Cómo se vería, por ejemplo, si yo tengo A menor o igual que X, B menor o igual que B? Entonces sería corchete y corchete. ¿Sí? Este sería entonces así. Aquí estaría A, aquí estaría B, y sería entonces así cerrado de los dos lados. Ajá. Y bueno, ya se podrán imaginar las otras variantes, ¿no?
Déjenme escribirlas así de rápido. Déjenme borrar esta parte. Entonces, en resumen, cuando nosotros resolvemos una desigualdad, lo hacemos como si fuera una ecuación, ¿sí? Nada más fijándonos que cuando multipliquemos o dividamos entre un número negativo, pues la desigualdad se va a invertir, ¿sí? Ok, déjenme poner aquí los otros casos y ya, ¿no? Por ejemplo, si A es menor que X menor o igual a B, pues esto representa el intervalo A, B con corchete, ¿verdad? Y este se ve así, ¿no? Sería así, infinito menos infinito, ¿no? Si A es menor o igual que X y este es menor que B, entonces sería así el intervalo. Entonces, nótese dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de infinito, siempre es abierto. Cuando hablamos de menor o igual, es cerrado. Cuando hablamos de menor estrictamente, es abierto. Y bueno, por último, si tenemos que la X está entre menos infinito e infinito, pues aquí nos referimos al intervalo de menos infinito a infinito, que es, por supuesto, toda la recta, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Toda la recta. Bien, esos son los casos que tenemos para los intervalos. Entonces, por ejemplo, esta solución, pues es esta. Quiere decir que todas las X que están de este lado del 5, ¿verdad?, satisfacen esa desigualdad, ¿sí? Es el conjunto solución. Bien, vamos a ver más ejemplos, si les parece. Entonces vamos a resolver más ejemplos. Bien, entonces resolver una desigualdad, pues es lo mismo como si estuviéramos resolviendo una ecuación, nada más que hay que poner atención cuando multipliquemos o dividamos entre algún número, ¿sí? Si es positivo o negativo. Ok, por ejemplo, vamos a hacer, déjenme poner aquí ejemplo. Ejemplo, resolver, no sé, 2x menos 6 más 3x, mayor o igual que 8x más 21. ¿Sí? Bien. Paso número 1. Siempre que tenemos algo así, paso número 1 es reducir términos semejantes, ¿no? Entonces aquí 2x más 3x serían 5x menos 6, es el menos 6 que está ahí, mayor o igual que 8x más 21. Y ahora pasamos todas las x de un lado y las que no son x del otro lado. Eso lo podemos hacer por el axioma de aditividad, ¿no? Entonces, 5x, este pasa para acá restando, menos 8x, mayor o igual que 21 más 6. Este menos 6 pasa del otro lado sumando. Cuando pasamos sumando o restando, no importa, ahí no cambia la desigualdad, ¿no? Solamente el problema está cuando dividamos entre algún número negativo. Aquí hacemos 5x menos 8x, serían en total menos 3x. ¿Sí? Y 21 más 6 serían 27. Y ahora ojo, vamos a dividir entre menos 3. Vamos a pasar el menos 3 dividiendo. Como vamos a dividir entre un número negativo, entonces hay cambio en la desigualdad. Entonces lo que podemos hacer es esto. Ponemos aquí la x, pasamos el menos 3. Recuerden, se pasa con todo y signo, ojo.
Ajá. Y la desigualdad cambia, se invierte. ¿Por qué se invirtió? Porque estoy dividiendo entre un número negativo. ¿Estamos de acuerdo? Dividir entre un número negativo es multiplicar por un número negativo. Es el equivalente. Ok, entonces ya tengo eso. Divido 27 entre menos 3 es menos 9. ¿Sí están de acuerdo? Y déjenme poner acá. X es menor o igual que menos 9. ¿Sí? Esta es la solución. Menor o igual que menos 9, pues correspondería a algo así, ¿verdad? Entonces, serían todos los valores de X que están a la izquierda del menos 9, incluyendo el menos 9. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Déjenme seguir resolviendo ejercicios, ¿vale? ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? No, profe. Déjenme borrar esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a resolver una doble desigualdad, ¿no? Por ejemplo, 3 menor o igual que, no sé, 2x menos 3. Que sea sobre 5 y que esto sea también menor que 7. ¿Sí? ¿Vale? Fíjense, es doble, ¿no? Estas desigualdades dobles, cuando en los extremos no hay X, cuando en los extremos no hay X como aquí, se resuelven directamente ahí. Cuando en los extremos hay X, entonces se tienen que descomponer en dos desigualdades. En este caso la resolvemos directamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos primero? Quitar este 5. Entonces multiplicamos todo por 5. ¿Sí están de acuerdo? 5 por 3 son 15. Cuando multiplicas aquí en medio por 5, se va con este. Entonces queda 2x menos 3. Y multiplicas por 5 acá. 7 por 5 son 35. ¿Sale? Primer paso. Segundo paso, ahora voy a sumar 3 en todos lados. Entonces sería 15 más 3. Lo escribo, ¿no? 15 más 3. Menor o igual que 2x. Vamos a ponerlo así. ¿Sí? Estoy sumando 3. Entonces 15 más 3 son 18. ¿Verdad? Aquí estos se van. Queda 2x. Ajá. 35 más 3 serían 38. ¿Sí están de acuerdo? Y por último vamos a dividir todo entre 2. Divido entre 2 sería 9. Ajá. Divido entre 2 sería x. Divido entre 2 serían 19, ¿verdad? Ahí está. Entonces, si se fijan, esta cosa corresponde a un intervalo que borré aquí, por cierto. ¿O no borré? No, es este, ¿verdad? Entonces sería un intervalo como este, en el que el extremo inferior sería 9, 9 lo contiene, y el extremo superior sería 19, aquí sería 9 y aquí sería 19, la solución de esta desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, vamos ahora a resolver una desigualdad cuadrática. ¿Sí? Esta desigualdad cuadrática tiene diversas formas de resolverse. Pero bueno, aprovechando que vimos una función cuadrática, pues aprovechando ese hecho, vamos a ver cómo se resuelve una desigualdad cuadrática, porque al resolver una desigualdad no es así como
que aplicar la fórmula general y ya va. Bueno, de hecho se puede reducir a eso, pero vamos a ver cómo se resuelve una desigualdad cuadrática. ¿Vale? Bien, entonces, si me permiten, déjenme borrar esto. Y borrar esto. Entonces, desigualdad cuadrática, ¿no? Desigualdad cuadrática. Disculpen que no se vea muy bien ese marcador, pero bueno, es desigualdad cuadrática. Ejemplo, ¿no? Directamente con los ejemplos. Ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos esta desigualdad. X cuadrada más X menos 6. X cuadrada, ¿qué dije? Más X menos 6, ¿no? Más X menos 6 mayor que 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes resolver esto? Ajá. Dicen, oye, si estuviera igualada a 0, pues le metería la chicharronera, ¿no? O una factorización, ¿verdad? Aquí también se puede hacer una factorización, ¿sí? Y tendríamos que analizar casos. O sea, una propuesta sería, vamos a factorizar, ¿no? A ver si se puede. Que yo creo que sí. Acuérdense, este es un trinomio que viene del resultado de multiplicar dos binomios con término común. El término común es X. Este más se pone aquí. Más por menos es menos, se pone acá. Y buscas dos números que multiplicados te den 6 y como tienen signos diferentes, restados te den 1. Entonces estos números es el 3 y el 2. Como al restarlos quiero que me dé uno positivo, pues yo pongo aquí el 3 y aquí el 2, ¿no? Más 3 menos 2 es 1 positivo, más 3 por menos 2 es menos 6. Entonces ya está. Entonces ahora tengo que fijarme en casos. Decir, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de otra manera, pero la solución de esto, ¿cómo sería? Pues tengo que fijarme cuando X más 3, o sea, tengo que hacer estos casos, ¿no? Caso 1, cuando X más 3 sea positivo y X menos 2 sea positivo también, porque positivo con positivo da positivo. Y el caso 2 sería cuando X más 3 sea negativo y X menos 2 sea negativo. ¿Sí estamos de acuerdo? Negativo con negativo da positivo. Serían esos dos casos a analizar. Tendría yo que analizar esto. Pero yo lo voy a hacer más fácil todavía, fíjense. Porque yo, ¿se acuerdan? Yo conozco la función cuadrática. Entonces, esta función cuadrática que está aquí, ¿qué me pueden decir acerca de ella? ¿Sí? De lo que vimos anteriormente. Pues lo que me pueden decir es que, fíjate que el coeficiente cuadrático es positivo, entonces es una parábola que abre hacia arriba, ¿sí o no? Es lo que acabamos de ver. Y entonces, ustedes me están preguntando, ¿cuándo esta cosa es mayor que 0? Quiere decir que si en algún lugar está el eje de las X, en esta parte de acá arriba es mayor que 0 y en esta parte de acá abajo es menor que 0. ¿Ah? Menor que 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que la Y, porque acuérdense que si yo defino una función cuadrática, pondría yo Y igual a X cuadrada más X menos 6.
Entonces yo quiero analizar esto, es decir, quiero ver cuándo la Y es positiva. Cuando la Y es positiva. Cuando la Y es positiva, en esta parte del plano. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, les pregunto, ¿cuáles son las X que me mandan a esa parte del plano? Pues si yo agarro una X aquí, su imagen está acá arriba. Entonces, las X que me mandan a esa parte del plano son estas. Todas estas y todas estas, ¿sí o no? Entonces, lo único que tengo que ver es encontrar este punto y este punto para saber de qué intervalo a qué intervalo me manda acá arriba y de qué intervalo a qué intervalo me manda acá arriba. Ahí en el dibujo se ve que de menos infinito a este valor me manda hacia arriba. Y de este valor al infinito me manda hacia arriba. Quiere decir que la solución de esta desigualdad debe de ser de menos infinito a un cierto valor, unión con este valor hasta el infinito, ¿no? Esos dos intervalos. Lo interesante es encontrar estos dos valores, ¿sí? Entonces, para hallar esos dos valores, resolvemos pues sí, para hallar esos valores, ¿qué resolvemos? Resolvemos x cuadrada más x menos 6 igual a 0. Nosotros ya sabemos que esto se factoriza como x más 3 por x menos 2 igual a 0. Si este producto da 0, quiere decir que x más 3 es 0 o x menos 2 da 0. Si x más 3 es 0, entonces x es igual a menos 3. Esta es una solución. Y si x menos 2 es igual a 0, entonces x es igual a 2. Esta es la otra solución. Quiere decir que este valor es menos 3 y que este valor es 2. Por lo tanto, la solución de la desigualdad es, dos puntitos, ¿cuál es la solución de la desigualdad? Pues es las X que pertenecen al intervalo, fíjense, de menos infinito al menos 3, de menos infinito abierto al menos 3. ¿Cómo va a ir, abierto o cerrado? Pues debe de ir abierto porque la desigualdad es estricta. Unión con el intervalo de 2 hasta el infinito. ¿Sí? Entonces ya está resuelta mi desigualdad cuadrática. ¿Se fijaron? Entonces me sirvió de algo conocer la función cuadrática, ¿verdad? Porque si yo tengo una desigualdad cuadrática, la puedo resolver, por ejemplo, así. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo más y con eso vamos a concluir. Entonces, ojo, una desigualdad cuadrática pues, siempre se puede poner así, ¿no? No importa que venga, por ejemplo, déjenme escribirlo de esta manera. Por ejemplo, resolver, ejemplo, ¿no? Resolver x cuadrada, menor o igual, fíjense ahora es menor o igual que 5x más 6. ¿Sí? Tú dices, ah, caray, ya me la cambiaron, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero es arreglar esto. Pasamos todo al lado izquierdo. ¿Sí? Si la x estuviera negativa aquí, hasta a lo mejor podemos pasar todo al lado derecho. ¿Sí? Aquí me conviene pasar todo de este lado. Y siempre obtener
una forma que tenga aquí el coeficiente positivo, ¿no? Como estos dos los pasamos para acá, pues los pasamos restando, aquí quedó 0, ¿no? Y entonces tenemos esta función cuadrática, que como ven, el coeficiente cuadrático es positivo, quiere decir que abre hacia arriba. Y si este es el eje X, entonces estos valores que están aquí se obtienen resolviendo esta, pero igualada a 0. Ajá. Y vamos a fijarnos, cuando esta parábola es menor o igual a 0, entonces ahora cambió, ¿no? Ahora no es mayor o igual a 0, ahora es menor o igual a 0. Acuérdense que encima del eje de las X es mayor que 0. Debajo del eje de las X es menor que 0. Sobre el eje de las X es igual a 0. Entonces, ¿cuándo es menor o igual a 0? Pues en esta parte, incluyendo estos dos valores. Es decir, en este intervalo que está aquí. Lo voy a poner con color, espero que no les moleste. Sería en este intervalo. Lo puse relleno porque incluye los extremos. Entonces, nada más hay que hallar este intervalo. ¿Cómo lo hallamos? Pues fácilmente. Resolvemos x cuadrada menos 5x menos 6 igual a 0. Factorizamos, ¿no? Para que sea más rápido. X. Recuerden, este signo menos aquí va, y menos por menos es más. Búsquense ahora dos números que multiplicados les den 6 y restados, porque tienen signos diferentes, les dé 5. Pues sería 6 y 1, ¿no? El 6 iría acá y el 1 acá, porque menos 6 más 1 me da menos 5 y menos 6 por más 1 me da menos 6. Si este producto es 0, quiere decir que x menos 6 es 0, o bien x más 1 es 0. En el primer caso, paso el 6 para acá, quedaría x igual a 6. En el segundo caso, x es igual a menos 1. Serían las dos soluciones. Viendo el orden que deben de llevar, pues este sería menos 1 y esto sería 6. Por lo tanto, la solución de la desigualdad es, pues serían las x que pertenecen al intervalo. Fíjense, como puede ser igual a 0, en estos valores, en el 6 y en el menos 1 son 0, por lo tanto van incluidos. Entonces, sería el intervalo de menos 1 a 6, incluyendo los extremos. Entonces, ahí está resuelta esta desigualdad cuadrática. Por eso es importante conocer el comportamiento de las funciones, ¿verdad? Por ejemplo, para esto. Y no solamente para esto, ¿no? Conocer el comportamiento de las funciones me va a decir si tiene un máximo, si tiene dos máximos, si tiene un máximo y un mínimo, etcétera, ¿no? Todas esas cosas las podemos nosotros determinar. Podemos también determinar los límites, ¿no? Conociendo el comportamiento de una función, podemos saber los límites, entre otras cosas, ¿no? ¿Sí? Si es creciente, si es decreciente, todas esas cosas podemos saberlas de antemano conociendo las funciones. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, bueno, de mi parte sería todo. Al parecer también, en cuanto a la cuestión de la matemática en el curso, pues sería todo. Y pues bueno, ya nada más sería ver si tienen ustedes alguna duda o algo que quieran compartir. Creo que no tienen dudas, Robert. Muchísimas gracias. Okay.
Muchísimas gracias nada, muchas por gracias a ustedes. apoyarnos con el curso. ¿Sale? Ya es la última sesión. Sí, muchas gracias a ustedes también. Ya es la última sesión. Ya Sí. se comparte la liga para la Gracias, profe. asistencia. Y bueno, si gustan ir registrando asistencia y ya irse pasando a Teams para la segunda parte, está bien. ¿Sale? Sí, está bien, gracias. Muchas gracias. Sí, se oyó medio cortado, pero bueno. Gracias, profe.